Hermanos, que el Señor les bendiga aquí y allá donde están cada uno de ustedes, y realmente vuelve a ser un privilegio cada día que nos permita el Señor de vida para poder sumarnos al estudio de la palabra. Y digo sumarnos porque aunque esté usted en casa, sin duda usted al seguir la transmisión pues se suma precisamente a la enseñanza que edifica nuestras propias vidas. Así que de eso se trata, de que de manera personal y enfática cada uno de nosotros hagamos lo propio y busquemos a Dios y crezcamos en ese conocimiento del Señor Jesucristo. Así que quiero que vayamos por favor a la epístola de Santiago y que reflejemos esta necesidad que tiene Santiago de enseñarnos acerca de las pruebas en las cuales debe someterse nuestro amor, y estas pruebas realmente son las que nos van a llevar por el camino de la verdad para consolidar nuestro amor en el Señor. Es como cuando uno se casa, hermanos, uno se casa enamorado, pero conforme uno va creciendo en esa relación, el amor se robustece y se hace muchísimo más fuerte. Así que cuando uno conoce al Señor, es por amor que nosotros le entregamos nuestra vida, por el amor que Él nos mostró, pero también al mismo tiempo nuestra relación se va haciendo más sólida en el Señor, y en momentos de ver la palabra, pues estudiarla, representa precisamente lo que necesitamos conocer de Él para que nuestro amor sea muchísimo más firme. Así que quiero invitarles a que vayamos a Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 12, y nos vamos a detener ahí. Versículos del 1 al 12, dice de esta manera Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar entre nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Ahora quiero que comprendamos esta prueba, porque también tomaremos tiempo para estudiarla como tal, pero la prueba de la satisfacción mundana revela si nuestro amor a Dios es verdadero. Y una de las cosas que más agobiaban al pueblo de Dios era precisamente que había una ética mundana y hay una ética divina, y cuando esas dos realmente se oponen entre sí, terminamos haciendo los deseos de la carne, tendemos a inclinarnos hacia allá, y como tal no se puede vivir de esa manera. Ahora, mucha gente erró en tiempos antiguos y lo hace en la actualidad,
pensando que la única manera de vivir de manera recta para Dios es apartarse. Y por eso hay monasterios, por eso hay grupos que se aíslan por completo de la sociedad y que terminan realmente pues con una muralla a su alrededor para no cometer faltas. Y en ese tipo de aislamiento lo único que hacen es reflexionar, pensar y obviamente buscar a Dios de esa manera, pero la realidad es que no es lo que Dios ha diseñado, y como no lo ha diseñado de esa manera, no tiene el mismo efecto, ¿verdad? Santiago nos muestra un único camino existente precisamente para el éxito que debe consolidar nuestra vida espiritual, y es precisamente someter nuestro amor a la prueba de la satisfacción mundana como tal. Y para eso realmente necesitamos estudiar lo que realmente Santiago nos está presentando bajo estos 3 puntos. La fe viva identifica las prácticas mundanas entre los creyentes. Eso nos tiene que quedar muy claro. La fe viva debe resultar en un alejamiento de las influencias del mundo, y la fe viva produce una sujeción a Dios y a su palabra. Estos 3 elementos están comprendidos de manera bosquejada en esto que acabamos de leer, y realmente nos lleva a definir nuestro amor a Dios, y de esa manera nuestro caminar también con Él. Así que necesitamos profundizar en cada uno de ellos para poder realmente ver que nuestra fe sea viva, sea eficaz, sea contundente, sea real, y si es real, obviamente pasará la prueba como tal. De tal manera que el primer punto es que la fe identifica las prácticas mundanas. Ahora fíjense bien cómo lo presenta Santiago. Y es una interrogante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El propósito es precisamente que nos demos cuenta de cuál es el origen de eso, de lo que se nos está preguntando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No solamente entre las naciones, no solamente entre hermanos en la sangre, no solamente entre hermanos en la fe. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Tenemos que ser muy honestos al responder esta pregunta. Y cuando Santiago la está expresando, realmente, sí, la palabra guerras tiene que ver con conflictos bélicos a nivel mundial, ¿verdad? Pero tenemos que verlo de esa manera. Es una hipérbole, es una exageración, digámoslo así, ¿verdad? Pero que representa lo más profundo del corazón, que cuando está allí como que nadie lo ve, que nadie sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Dios sí sabe que las intenciones más sucias, más ennegrecidas, más feas, más arrogantes provienen del corazón. Y por eso usted y yo tenemos que buscar en nuestro corazón y realmente saber qué es lo que usted y yo estamos pensando, estamos viviendo para la gloria de Dios, o estamos simple y sencillamente amarrados a este punto de vida donde no podemos realmente descubrir nuestro corazón delante de Dios, porque estamos pecando contra Él. Y eso realmente representa que nuestra necesidad de Dios no se ha consolidado, y estamos en esa lucha donde necesitamos precisamente de Dios para aferrarnos a Él y a su palabra, y de esa manera realmente describir nuestro corazón delante de Dios, dibujarlo, si es un corazón que camina rectamente o definitivamente no lo es, ¿verdad? Esta palabra realmente, si bien tiene que ver con guerras y conflictos, es usada por Santiago de manera exagerada, si lo pudiéramos decir, ¿verdad? Pero es un sinónimo también de nuestra continua rebeldía, de nuestra arrogancia delante de nuestro Dios, donde pensamos que no le necesitamos y donde vivimos como si nunca lo conociéramos, aunque en el fondo de nuestra vida realmente hay algo que dicta a nivel conciencia que Él es veraz, que Él es real, y por eso aprendemos un poco cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y con nuestros hijos nos comportamos de manera correcta, pero delante de las demás personas lo hacemos de manera grosera como tal. Así que en ese sentido, Santiago tiene que dejar bien clara esta pregunta para nosotros, y nosotros mismos también
preguntarnos de manera enfática y concisa, ¿de dónde vienen lo que a veces nosotros enfrentamos en nuestras propias luchas terrenales? Así que quiero que usted lo vea en esta parte en la Biblia y en su propia vida, que lo refleje, ¿verdad? Ahora, hay una segunda pregunta aquí en el primer versículo. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, lo que Santiago nos está intentando describir con esta segunda pregunta es precisamente que la raíz no solamente está en nuestra vida, sino que la raíz del problema principal es precisamente el placer. Y el placer realmente es todo lo que crea satisfacción en nuestra vida. De hecho, esta palabra aparece en el libro del Éxodo en 16:31, donde Dios está describiendo el alimento que Él dejaba, el maná para su pueblo, y lo está describiendo que era algo dulce y agradable al paladar, de tal manera que esta palabra de placer en nuestras vidas tiene que ver con algo que nos agrada, con algo que nos complace, algo que disfrutamos, pero en un sentido positivo sí lo encontramos en referencia al maná que que se entregó al pueblo de Dios. Pero por otro lado, cuando esa palabra la llevamos en un sentido negativo en nuestras vidas, obviamente vamos a buscar un placer, una satisfacción muy personal, que es ahí donde empieza a entorpecer nuestra relación con Dios, porque estamos en busca de ese placer. Un placer terrenal, un placer efímero, que puede ser descrito de varias maneras. Fíjense bien, en Lucas capítulo 8, versículo 14, cuando Dios está hablando de la semilla que fue sembrada, hay una parte donde el placer en un sentido negativo aparece descrito de esta manera, como que ese mismo placer ahoga la semilla y la hace infructuosa. Y eso significa que la fe de una persona no gestará, no crecerá, porque es más fácil voltear a las cosas mundanas, a las cosas terrenales, y encontrar en ellas un placer que no lo puede comparar con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es descrita como la miel, como el alimento, como la leche que necesitamos para vivir. Pero mientras usted y yo no probemos esa delicia, va a ser más fácil voltear a ver a lo terrenal y empezar a disfrutar lo terrenal, y ahí es donde nosotros vamos a equivocar nuestra vida por completo, porque no estamos enfatizando nuestro propio crecimiento espiritual y no encontramos deleite en orar, no encontramos deleite en buscar a Dios, no encontramos deleite en leer su palabra, no encontramos deleite en escuchar un mensaje. Es más fácil voltear a ver a cualquier otra cosa y, entre comillas, llenar nuestra mente y nuestra cabeza con cierto tipo de música. Y déjeme ponerlo en este sentido: no importa si es música de carácter cristiano, no se puede comparar con la lectura, ni con la devoción, ni con la enseñanza práctica de la palabra de Dios. Pero hay cierto placer en escuchar la música. A mí me gusta la música. A muchos de ustedes les garantizo que les gusta la música, pero cuando esa música cambia el lugar de la palabra de Dios por el tiempo que nosotros deberíamos estar tomando para agradar a nuestro Dios y estar platicando con Él, entonces los placeres de la vida ahogan la semilla, la hacen infructuosa, y ese placer en sentido negativo está dibujado allí para echar a perder la palabra de Dios. En Tito 3:3 la palabra placer aparece para dibujar realmente que los placeres del mundo alejan al hombre de Dios, y esto representa precisamente que nosotros necesitamos estar cerca de Dios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? ¿El placer de tener más dinero en la cuenta? ¿El placer de tener un reconocimiento, fama,
algo terrenal. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Tiene que ver con un placer que es puesto en nuestra boca y que lo disfrutamos, que llenamos nuestra mente de ello, pero que no comunica la verdad de la Escritura y que lejos de acercarnos a Dios, nos aleja, y nos aleja tanto que hace infructuosa la palabra y que nos mantiene tan distantes de la palabra de Dios y de Dios mismo, que no podemos vivir de esa manera. Pregúntese a usted, y quiero que sea honesto desde ahí de casa, ¿esta pandemia lo ha alejado de Dios o lo ha acercado a Dios? Yo no lo sé, pero si no hemos tomado más tiempo para orar, ahora que estamos recluidos en casa, si no hemos tomado más tiempo para leer su palabra, si no hemos tomado más tiempo para escuchar más mensajes, ¿verdad? Los mensajes están ahí para recordarles en el Facebook, ¿verdad? Algunos tal vez hacen el 1-2, escuchan esta transmisión y después se siguen con la de Conexión Vida, ¿verdad? Y están pendientes al punto de partida el miércoles, y el miércoles también aquí la enseñanza, y luego el viernes Fe, Esperanza y Amor, y están deseosos, pero no sé cuántos están llevando ese ritmo, y espero que realmente sea algo que nos nutra, porque tenemos más tiempo en teoría, porque tenemos ciertas actividades restringidas, ¿verdad? No hay mucho a qué salir, y si usted sale, realmente tiene que recluirse lo más pronto posible. Pero ¿cuántos de nosotros estamos más lejos de Dios? ¿Cuántos de nosotros esta pandemia ha resultado en un detrimento para cortar nuestra relación con Dios y echarla? Ay, pues no tengo que ir a la iglesia, no veo la transmisión, no escucho la transmisión, no hago caso de la palabra, no leo, no oro. Entonces, los placeres de este mundo te están alejando, porque es más cómodo quedarse en la cama, ¿verdad? Y ahorita con este frío, y más si usted tiene una dolencia de espalda, de cuerpo, como sea, es más fácil verse recluido ahí en su casita, disfrutando un desayuno, tirado a la cama, ¿verdad? Y haciendo como que usted hace algo y no hace nada, pero la realidad es que debemos estar cerca de nuestro Dios y no permitir que ningún placer nos aleje de nuestro Dios. Hay un ejemplo más. Los placeres de este mundo son dibujados en 2 de Pedro 2:13 como los que fomentan la falsa enseñanza de los falsos maestros, ¿verdad? Como tal, realmente los placeres nos llevan a tergiversar la palabra de Dios a costa de cualquier cosa, de cualquier sacrificio personal y de cualquier persona, no importa, ¿verdad? El chiste es realmente torcer la palabra de Dios, enseñar lo que no dice o no enseña la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con los placeres, de tal manera que cuando lo vemos contrastado, y Santiago preguntando de manera enfática, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y esa realidad tiene que ver con usted y tiene que ver con cada uno de nosotros, donde es más. Como dice el versículo siguiente, codiciáis y no tenéis. A veces vivimos en ese punto de codicia. A veces vivimos solamente deseando. Y no solamente lo material. Ay, qué bonito carro tiene el vecino, tiene un carro nuevo, qué bonita casa, qué bonita patio, qué bonito jardín, qué bonito aquello, qué bonita familia, qué bonitos hijos. Y estamos buscando a nuestro alrededor lo que deseamos y no lo obtenemos, como dice aquí Santiago, codiciáis y no tenéis, y en la consecuencia matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora, déjeme señalar lo siguiente. Si bien Santiago está haciendo énfasis en el sentido positivo en el sentido negativo del deseo, también lo hay en el sentido positivo. Y cuando estamos hablando del sentido positivo, es precisamente lo que se dibuja en Lucas 22:15. Por favor, ayúdenme a leer esa porción allá, o búsquela en su casa, léala y reflexione en ella. Lucas 22:15 dice lo siguiente. Dice así:
y les dijo, Cristo, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ustedes conocen el contexto, era la última cena y era el último momento físico que Cristo había estado con los suyos, y ahí está Cristo haciendo un énfasis cuando hay un deseo correcto. ¿Cuánto he deseado comer la Pascua con ustedes? Y hermanos, pero cuando se trata en un sentido negativo, definitivamente todos debemos tener cuidado, porque así como existe un lado bueno, también existe un lado negativo, y Mateo 5:28 nos recuerda precisamente ese lado negativo de las cosas cuando nuestro deseo es desenfrenado. Fíjense bien lo que dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Sí, tan grave es el deseo en un sentido negativo, que pervierte nuestra mente, que trastorna nuestros pensamientos y que inclina nuestro corazón como una balanza hacia el pecado, porque no somos capaces de identificar lo que está mal en nuestra vida y a veces nos justificamos. Pensamos que por el hecho de ver a una persona y desearle en el corazón no ha pasado nada. Bien, físicamente no ha pasado nada. Entre comillas, no hay un adulterio consumado, pero lo es a nivel espiritual, porque nuestro corazón ya se inclinó a codiciar a una mujer, y eso realmente trastoca todo el interior de nuestra vida, porque estamos viendo y permitiendo a nuestra vista satisfacer cierta área de nuestra vida, y ahí es donde empieza el problema. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros miembros que combaten en el interior de nuestro corazón? Por supuesto que el problema radica en la profundidad de nuestro corazón y en la lejanía que tenemos de nuestro Dios, y es tan importante que lo podamos arreglar, porque por eso estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Necesitamos todos, obviamente, acudir a nuestro Dios y obviamente buscar realmente consistentemente la palabra de nuestro Dios. Dice aquí en este versículo 2, codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia. El resultado no es propiamente algo que Dios vaya a responder. Codiciáis y no tenéis. Ese es de manera enfática el resultado de una oración superflua, el resultado de una petición donde se revela de manera codiciosa nuestros deseos mal encaminados, que no reflejan una vida espiritual, que no reflejan una fe viva, que puede identificar precisamente las prácticas mundanas de nosotros mismos, y que eso evidencia que no va a haber realmente una respuesta de Dios. Por eso lo tiene que comparar con el homicidio, ¿verdad? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque nuestro corazón codicia a un punto tal que si estuviera en nuestras manos, pudiéramos asesinar por obtener realmente lo que queremos. Yo recuerdo una persona que bromeando decía acerca de un carro que en aquel entonces estaba de moda, ¿verdad? Aquel hombre dijo lo siguiente: yo hubiera matado por tener ese carro. Obviamente ya había sido años atrás de eso, pero la realidad es que eso representa lo que somos capaces de hacer cuando nuestro corazón es tan codicioso, y no solamente de las cosas terrenales, de las cosas que no son correctas. Cometéis homicidio y codiciáis. Realmente el homicidio a nivel físico no se ha consumado, como tampoco el adulterio del ejemplo que nos está señalando Santiago, pero en nuestro corazón ya lo hicimos. Curtis Vaughan escribió lo siguiente: Santiago enfatiza lo que puede ocurrir cuando los hombres escogen el placer en lugar de Dios como norma de vida. Las leyes de Dios son despreciadas y el deseo por el placer arrastra a los hombres a hacer cosas que jamás soñaron
que eran capaces de hacer, y eso realmente debe recorrer en nosotros un pequeño escalofrío de lo que somos capaces de hacer si nuestros pies no están cimentados en Cristo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos el mismo potencial de maldad en nuestra vida si no nos alejamos de Él. Y entre más cerca estén nuestra tienda, como la de Lot, de Sodoma y Gomorra, terminaremos viviendo allí. ¿Dónde terminó viviendo Lot? En Sodoma. ¿Y qué pasó a Sodoma? Bueno, fue destruida, pero la realidad es que Lot, cuando vio la oportunidad con su tío de dónde escoger, escogió lo mejor de la tierra, pero estaba en dirección hacia Sodoma. Y poco a poco su tienda se fue acercando a Sodoma hasta que terminó viviendo en Sodoma. Y eso realmente representa lo que somos capaces de hacer cuando nosotros no nos tomamos de la mano de nuestro Dios. El cometer homicidio realmente representa esa capacidad que en el corazón tenemos de darle cuerda a nuestra maldad, y que enfoca realmente lo que el corazón a veces anhela, y que a veces estamos dispuestos a cubrir esa deuda, cueste lo que cueste. Las palabras de un pueblo enfurecido que después, horas atrás, había dicho a Cristo: bendito el que viene en el nombre del Señor, y estaban tendiendo mantos y palmas para que Él entrara en Jerusalén, y lo estaban reconociendo como el Mesías. Horas después le estaban gritando, ¿verdad? Crucifícale, crucifícale. Y aún Pilato decía: bueno, yo soy limpio de la sangre de este justo, ¿verdad? Era una falacia lo que él estaba haciendo, pero el pueblo todavía afirmó: su sangre sea sobre nosotros. Eso representa realmente la agonía de un corazón pervertido, que las palabras más mordaces y horrendas pueden ser producidas de nuestro corazón. Al no poder discernir lo que tenemos delante de nosotros y al opacarlo por nuestro pecado, cuando nuestro corazón realmente está siendo inclinado hacia el mal y nuestra vida realmente tiene esa tendencia a pecar. De tal manera que nuestra vida necesita hacer un énfasis en la capacidad de poder probar nuestra fe para poder identificar la satisfacción mundana, y que nosotros mismos dejemos el placer a un lado, porque todo lo que hacemos tiene que ver con este placer y la satisfacción terrenal de nuestra propia carne. No somos capaces de refrenar nuestros propios deseos terrenales y decir: bueno, aunque me agrada, no voy a caminar por ese camino, aunque me guste, aunque es atractivo, no lo voy a hacer, porque al final de cuentas eso es lo que ofende a mi Dios. Necesitamos aceptar que Dios a veces no nos permite alcanzar lo que se desea, porque esa manera de desear las cosas está mal fundada, ¿verdad? Santiago está hablando de gente que practicaba la oración. Por eso dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y fíjense bien cómo lo enfatiza en el verso 3: y pedís. ¿Sabe qué es eso? Una vida religiosa de oración. Una vida religiosa de oración donde la gente va, toma su tiempo, clama al Señor enfáticamente, si lo quiere decir de esa manera, ¿verdad? Enfáticamente. Pero no por eso quiere decir que Dios va a responder, porque el pedir está mal fundado, está representado por nuestros deseos terrenales, y por eso lo enfatiza, ¿verdad? Pedís y no recibís. O sea, no por el hecho de que usted y yo oremos, Dios nos va a responder cuando usted y yo queramos, a lo que usted y yo querramos. ¿Por qué? Porque nuestra oración tiene que tener un compromiso directo con la voluntad de nuestro Dios. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará.
Pero para que eso suceda en nuestra vida, usted y yo tenemos que representar nuestra necesidad de estar alineados con la voluntad de nuestro Dios. Dios es el dador perfecto de todo don, de toda bendición del cielo. Y si algo viene a nuestra vida es porque Él lo permitió. Pero eso que usted y yo hacemos de orar con un fundamento equivocado, con un deseo pervertido, no está Dios obligado a dar una respuesta y a contestar de manera favorable lo que realmente nosotros estamos poniendo, así sean 12 horas de oración continua, así sea un ayuno de oración, si usted lo quiere ver de esa manera. Pedís y no recibís. El punto está porque pedimos mal para gastar una vez más en vuestros deleites, en vuestros placeres. Y eso significa que Dios no va a responder ninguna de nuestras peticiones cuando nuestros deseos van por ese camino equivocado. Insisto, tienen que estar alineados precisamente con la voluntad soberana de nuestro Dios, y entonces sí podemos clamar con un corazón y apelando a las promesas de la palabra de Dios que tenemos en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero mientras nuestro corazón no se alinee en esa voluntad perfecta de nuestro Dios, Dios no está obligado a responder. Y mientras no esté alineada, quiere decir que usted y yo realmente todavía no empezamos a discernir las prácticas mundanas. ¿Por qué? Porque está por encima de nuestra necesidad. Déjeme subrayarlo una vez más. Está por encima de nuestra necesidad un deseo terrenal o humano y que no tiene nada que ver con Dios. Por eso nuestra oración tiene que ser sometida a un escrutinio divino. Tiene que ser escudriñada a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y si bien todo lo que pidieres al Padre en oración os será hecho, como dice Mateo 21, realmente usted y yo, no nada más por el hecho de orar, Dios va a responder. Nuestro deseo también se evidencia en las cosas que deseamos. Y si usted y yo normalmente oramos por nuestras peticiones, por nuestras necesidades, por nuestros gustos, por nuestras dolencias, por todo lo nuestro, y no pensamos en los demás, vamos por mal camino. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Que está mal el orar por nuestras peticiones? No. Lo que estoy diciendo es que si no incluimos las peticiones de alguien más, no vamos por ese camino correcto. Cristo mismo dijo en Juan 14, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Pero no porque Dios realmente tenga que cumplir de manera caprichosa nuestras peticiones, sino más bien porque se trataba de una práctica religiosa, la que Santiago está enfatizando. Y no solamente se concentraban en el pedir, ¿verdad? Las peticiones no eran contestadas eran hechas con fines completamente egoístas, personales. Pedimos mal. La traducción correcta de esta párrafo del verso 3, y no recibís porque pedís mal, sería malamente pedís. O sea, de antemano lo que vas a pedir está mal. Es como cuando un niño tú lo llevas a la tienda y dices, solamente te puedo comprar una cosa. Tú como papá se lo dices. Y cuando está ahí paseando el niño, ¿verdad? En la última caja, y de repente todos los dulcecitos chiquitos están ahí en el último pasillo, ¿verdad? En el último empujón, y el niño empieza a voltear a los lados. Y ve esto y ve esto. Y quiero esto también, y quiero esto también, y quiero esto también. Eso ya no es pedir bien. Eso ya es pedir mal. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar precisamente por todo lo que nos deslumbra. Y Santiago tiene que ver con esta porción tan necesaria de reflexión personal
donde pedimos las cosas equivocadas o pedimos cosas buenas en sí mismo, pero las queremos por motivaciones equivocadas. Y aunque parezca algo trivial, son dos cosas completamente abismales, ¿verdad? Una cosa es pedir mal, Señor, que a esta persona le vaya mal. ¿Sabes qué? Eso es una petición mal enfocada. Y por otro lado tú puedes decir, Señor, concédeme un carrito, ¿verdad? Pero tú no quieres un carrito por tus necesidades, tú quieres un carrito para no venir el domingo, para irte de fin de semana el domingo de la iglesia, para irte más lejos, ¿verdad? Ya no quieres estar con la iglesia y te vas más lejos. Y esas cosas realmente representan que nuestros motivos son equivocados. Al final de cuentas, el resumen es que son fundados, o nuestras peticiones son fundadas para gastar en vuestros deleites, para gastar realmente en algo superfluo y terrenal como nuestro placer. Qué hermoso es poder contenerse uno mismo cuando se trata de honrar a nuestro Dios. Y por eso Pablo lo afirma, ¿verdad? Si comer carne es ocasión de pecado para mi hermano, no comeré. ¿Es mala la carne? No, no tiene nada de malo. Los que son veganos no saben de lo que se pierden, pero la realidad es que no está mal comer carne. La carne no es pecado. El pecado es el contexto de donde venía la carne, pero si aún eso realmente era un problema para los nuevos creyentes, Pablo dice, no voy a comer carne, y nadie debería comer carne porque eso va a ser tropiezo a mis hermanos y no lo voy a hacer. Esa es la capacidad de abstenerse para enfocar de manera correcta en nuestra vida espiritual. Y si aún la comida es algo que nos muestra cómo tiene que alinearse nuestro corazón, entonces nuestra oración, cuando está hecha, bien fundada, correctamente fundada, entonces no tenemos por qué pedir cosas que vamos a gastar solamente en nuestros deleites. No podremos nada más ver de manera somera, por encima, digámoslo de esa manera, lo que estamos haciendo para nuestro Dios, sino que vamos a fundar nuestra fe en torno a esta nuestra capacidad para poder identificar las cosas o las prácticas paganas. Hay tantas cosas que el mundo quiere que consumamos, hablando de lo material y también hablando de lo espiritual. Nos ponen tantos spots, tantas cosas, que es muy fácil desviar nuestra atención espiritual y decir, yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Sabe que gente se ha ido de la iglesia porque no tenemos sillas acolchonadas? Gente se ha ido de la iglesia porque no hay un grupo de ciertos requisitos personales que esa persona tenía, y quieren llegar a una iglesia donde haya grupo de mujeres, coro grande y hermoso, ¿verdad? Una orquesta fenomenal, luces, aire acondicionado, y donde no le batallen en lo más mínimo. ¿Y sabe qué es eso? Pedir mal para gastar en vuestros deleites. Si bien por la gloria de Dios tenemos oportunidad de encontrar varias iglesias con sana doctrina que enseñan la verdad, no, andamos buscando cosas completamente terrenales y superfluas, que revelan que nuestro corazón simple y sencillamente no está alineado. Estamos deseando cosas completamente para gastar en vuestros deleites. Y eso, mientras usted y yo no seamos capaces de verlo, realmente no podremos realmente ver con detenimiento la palabra de nuestro Dios. Hay ejemplos en la Biblia que representan precisamente el gastar mal. La historia de la mujer que tenía flujo de sangre en Marcos capítulo 5 dice que ella había gastado todo lo que tenía en cuanto a su salud, y que no le iba mejor, que al contrario le iba peor. ¿Sabe qué es eso? Es un gasto infructuoso en nuestra vida. Y esa mujer, aunque había puesto todo su esmero para gastar todo lo que tenía, me imagino que tenía suficiente,
porque ya había pasado muchos años, usted puede leer la narración, y habían pasado muchos años en que la mujer ya tenía ese problema y no le iba bien, y cada vez que gastaba, cada vez que visitaba un médico en otra ciudad, que buscaba otra persona que le pudiera ayudar, la cosa le iba peor, hasta que se encontró con Cristo y dejó de gastar equivocadamente. Y ese es un ejemplo que nos retrata la palabra de nuestro Dios, de gastar mal. Y esa mujer enferma de flujo de sangre precisamente describe esa equivocación en nuestra propia vida para gastar en vuestros deleites. Ella quería una sanidad, pero la quería, pues si bien podría uno decir, bueno, la salud es importante, sí, pero el deseo del corazón. La palabra gastar en vuestros deleites también es representada en Lucas capítulo 5 por el hijo pródigo, que después de haber recibido todo lo que el padre le había dado en herencia como tal, lo hizo dinero, lo convirtió en dinero, ¿verdad? Y se fue a una provincia apartada y malgastó todo lo que tenía, ¿verdad? Y no nos dicen que lo malgastó, pero seguramente fue en fiesta, y su hermano de manera enfática pudo señalar que tal vez entre prostitutas lo había gastado. No hay razón para afirmarlo de esa manera, pero realmente puede uno darse cuenta que con el dinero en manos a veces no nos luce, porque gastamos solamente en vuestros deleites. Y esa actitud de gastar de esa manera nuestro tiempo en oración, cuando hay motivaciones equivocadas, realmente descubre que nuestro corazón no se ha alineado con nuestro Dios. La oración es la provisión de Dios, precisamente para que clamemos al Padre Celestial. Pero esa misma oración tiene que ver en nuestro corazón, y tiene que hacerse en nuestro corazón la base sólida para poder clamar a nuestro Dios, para poder ver entre líneas lo que podemos pedir que es correcto y lo que no debo pedir porque no es correcto. Y aun si fuera correcto, como lo mencioné, si solamente es para gastar en vuestros deleites, no debemos gastar tiempo en pedirlo. Fíjense bien. Conozco gente que ha gastado su vida en oración para que su esposo se convierta al Señor, y después de que se convierte al Señor, dejan de ir a la iglesia. Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay gente que ha gastado su vida en oración para que venga una bendición del vientre, un hijo físico. Ha gastado su vida en oración por ello, y después que Dios visita esa persona, ese matrimonio, se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay veces que Dios concede una petición material de un mejor trabajo. Yo sé de gente que ha estado sin trabajo 1, 2, 3 meses y que se la ve difícil, y cuando llega el trabajo se aleja de Dios. He visto gente que realmente ha estado al borde de la muerte, y con sus propias palabras han clamado allí en esa mesa donde literalmente les habían diagnosticado físicamente muertos, y podían escuchar las voces del doctor diciendo: no hay nada más que hacer, y clamaron a Dios, y Dios le levantó de allí, y después de confesarlo con su boca y dar testimonio, se alejan de Dios. ¿Sabes qué es eso? Gastar vuestras palabras en nuestros placeres terrenales. Parece que no pasa nada en nuestra vida cuando vemos realmente el problema que se avecina. Y Santiago realmente está describiendo una situación desgarradora en la vida espiritual de los creyentes. Ahora, no es casualidad, pero estamos en una situación desgarradora en la vida espiritual de todas las iglesias, porque parece que esta pandemia no nos ha hecho reflexionar en la necesidad que tenemos de Dios y de su palabra. Estamos cayendo en una situación realmente desalentadora. Hoy escuchaba el testimonio de una iglesia donde ya se pueden reunir en ese país, y el pastor está exhortando a los hermanos porque los hermanos no están llegando a la iglesia y no pueden abrir un segundo culto porque el primero ni siquiera se llena. ¡Qué tremendo!
Después de ver realmente lo que está pasando en nuestra vida, seguimos sin acercarnos a Dios. Y eso realmente muestra una situación panorámica como lo que estaba enfatizando Santiago. Sigue siendo una realidad de nuestra propia vida, una situación desgarradora. Hay un deseo desenfrenado de disfrutar los placeres y que esos placeres socaven la vida espiritual. Y mientras tú y yo no tengamos esa capacidad de discernir eso en nuestra propia vida, terminaremos sucumbiendo precisamente a los placeres terrenales y desviando nuestra mente, nuestra integridad espiritual de la vista en Dios. Y eso significa que vamos por mal camino. Y eso es lo que está haciendo Santiago, enfatizar el deseo desenfrenado. Codiciáis y no tenéis. ¿Qué es lo que más deseas en este momento? Santiago nos invita a que la ética que se practique tenga una afinidad con Dios y no con el mundo. Que lo que tú digas de Dios haga eco en tu vida y que pueda hacer eco en la vida de los demás. Que la práctica de dicha ética no tenga que ver con lo que el mundo ofrece. No por el hecho de que esté en el mundo, quiere decir que es algo en lo cual tú y yo podemos estirar la mano y tomarlo. No, por el contrario, debemos tener ese tacto, esa capacidad, esa certeza de caminar y obviamente saber por qué camino ir y que no tenga nada que ver con este mundo. Eso es parte de la invitación de Santiago. Eso es parte de la afirmación de esta hermosa porción de la Escritura. Y aunque obraban realmente en el corazón estas palabras de los creyentes, a veces tarda en hacer eco en nuestra vida, ¿verdad? Santiago afirma que estas personas oraban, pero Dios no escuchaba porque habían colocado sus propios intereses por encima de los de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Que nunca nuestros intereses sean puestos por encima de los intereses de Dios. Que nunca nosotros coloquemos por encima nuestros propios deseos a la voluntad de nuestro Dios. Y sabe que Dios realmente espera que usted y yo levantemos una oración como la oración modelo, donde enfaticemos que nuestra necesidad sigue siendo Dios, y no solamente en ese sentido, danos el pan nuestro de cada día, no, sino de manera enfática que seamos capaces de hacer la voluntad de Dios por encima que la nuestra. Enséñanos a hacer tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Eso debería ser una oración de continuo, día con día, pero no solamente de manera repetitiva o sin hilar nuestra mente con la verdad de ella, sino que dispuestos a someternos precisamente a esa verdad para ponerla en práctica. Porque eso sí armoniza con la ética de Dios y con la palabra viva, verdadera en nuestras vidas. La solución simple y sencillamente es que regresemos a la ética que Dios nos ofrece en su palabra, que regresemos nosotros a la provisión de Dios y de su palabra, y entonces podremos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces podremos discernir entre la práctica del mundo y la práctica que Dios quiere que ejercitemos nosotros. Entonces nuestra oración dejará de ser una oración meramente repetitiva, meramente mecánica, sin vida espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito de esta prueba es revelar que en el corazón de cada uno de nosotros hay deseos, hay placeres, pero que esos placeres no están alineados con la palabra de Dios. El salmista, y creo que es uno de los salmos que muchas personas están tomando de manera emblemática en estos momentos en su vida, y que habla precisamente de esos deseos de estar en los atrios de la casa de Dios. Hay gente, hay hermanos que me han dicho: pastor, ya queremos regresar a la iglesia. Pero ¿sabe cuántos de esos hermanos han sido? De todos nosotros han sido los menos. Ahora, no porque no me lo digan, no quiere decir que no lo deseen, ¿no? Pero que ese nuestro deseo no sea opacado por las cosas terrenales. La solución, hermanos, es que regresemos
a los caminos y al propósito que Dios quiere, y que nuestro corazón se pueda alinear en esa perspectiva correcta que Dios tiene de su palabra para nosotros. Quiero invitarles a orar, y después de eso simplemente voy a mencionar algunos anuncios para que usted los tenga en mente. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias porque vemos en tu palabra la necesidad de que nuestro corazón se alinee con la verdad de tu palabra, y esta prueba tan importante, Padre, como las otras que Santiago nos muestra, te rogamos, Padre, que nos pueda consolidar en tu camino, Señor, que nos ayude a vivir como tú esperas de nosotros, y que nuestro caminar en ti, Señor, se consolide día con día, para que seamos capaces de discernir entre las prácticas del mundo, Padre, y la práctica que tú esperas de nosotros, que nuestros placeres y deseos terrenales no sean puestos por encima de tu voluntad, Padre, y que nos ayudes precisamente a someterlos, a ponerlos por debajo, Padre, y poner encima de los mismos lo que tú estás buscando de nosotros. Padre, si bien hemos pedido, no lo hemos hecho bien, lo hemos hecho para gastar en vuestros deleites, y te pedimos perdón por ello. Te pedimos que nos ayudes a que nuestra oración realmente dignifique tu nombre. Si bien tú eres el Padre soberano, el dador de todo don perfecto, queremos alinearnos con esa verdad y ponerla en práctica, Padre. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, solamente para mencionar algunas cosas importantes, como el grupo de vida, hermanos, necesitamos que usted se haga parte de un grupo de vida, si no está en uno, y que los que están en un grupo de vida se afirmen, hermanos, porque eso es lo que nos está permitiendo ahorita tener un poco de más contacto con la iglesia, y que podamos estrechar nuestras relaciones espirituales a partir de este pequeño grupo de estudio y enfoque que tiene por objetivo precisamente afirmar nuestro caminar en el Señor y hacernos más cercanos uno a otros, ¿verdad? Para que esto funcione mejor. Y también no olvidemos, martes de oración, háganos llegar sus peticiones. En algún momento a veces se me complica por algunas otras cosas, como este martes, ¿verdad? Que tuvimos que estar atendiendo otra situación, pero tome usted tiempo pertinente para orar por esas peticiones. No sé si lo hace antes de acostarse, si lo hace en una hora específica, pero hagámoslo, hermanos, saquémosle jugo a la oración, hablando oportunamente de la misma, ¿verdad? Y también, si alguien quiere participar con un video para las clases de educación bíblica, que se comunique por favor con nuestra hermana Elena, para que ella le explique cómo va a estar funcionando esta dinámica de enseñanza para nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan un poco de enseñanza a su nivel, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a intentar trabajar en esta área. Pero acérquese con nuestra hermana Elena, y que ella le dirija cómo puede hacer llegar esos videos para que nuestros hijos puedan recibir una enseñanza a su nivel, y que esto también fortalezca el núcleo allí en casita, ¿verdad? Así que como les damos clases aquí, los maestros, ¿verdad?, extrañan de alguna manera a nuestros hijos esa enseñanza, y queremos aportar un poco de esa manera, pero hagámoslo de esta manera ordenada. Busque a nuestra hermana Elena, y que eso realmente pueda funcionar precisamente para nuestros hijos y para cada uno de nosotros. Así que esos son los anuncios, pues los medios electrónicos de donación y diezmos, pues usted lo sabe, y si no, nuestro hermano Dani está hasta la 1 de la tarde aquí para que usted pueda traer la aportación que usted considere para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, vamos a despedir este tiempo dejando a nuestro hermano Víctor para que nos dirija en estos cantos de manera no presencial, pero aquí está nuestro hermano. Por favor, adelante, hermano, y después nos despides, por favor. Gracias a Dios por la enseñanza del pastor, y bien, como dice el pastor, intégrese, hermano. Estamos tratando de llevar la iglesia hasta su casa para que no tenga que trasladarse, y bueno, es una forma de seguir en contacto. Vamos a entonar el siguiente canto, es Yo celebraré, y vamos a cantarlo con
con el ánimo que nos permite el Señor tener en este día. Amén, hermanos. Vamos a entonar el siguiente canto y como recordemos que debemos de seguirnos cuidando, debemos de seguir orando unos por otros y por qué no de vez en cuando llámele a un hermano, pregúntele cómo está y si tiene alguna necesidad, pues en ese momento oremos con él. Apoyémonos, hermanos, ahorita que no nos podemos ver y que estamos muy separados. Vamos a entonar el canto Majestad y después de este canto estamos despedidos.